Esta ley en lo que avanza es en la desconexión que existe entre el Gobierno de Aragón y las personas que vivimos en nuestra comunidad autónoma. Una desconexión absoluta que solo testifica que ustedes pasan mucho tiempo en su despacho, poco en la calle y además el tiempo que pasan en su despacho no leen de manera concienzuda, porque si no se darían cuenta que el principal mandato de ese dictamen de la Comisión sobre el ICA decía que este impuesto debía bajar para que pagásemos los aragoneses por debajo de la media de todos los españoles. Entonces, cuando están en su despacho tienen que leer de manera concienzuda y se darían cuenta que el tramo variable para los usos no domésticos, es decir, para todos los industriales, para todas esas empresas que están generando empleo y riqueza, que están invirtiendo dinero para mejorar sus ciclos del agua, les suben el impuesto a todas las industrias. En el tramo variable les suben. También tendrían que darse cuenta, ya que están mucho tiempo en su despacho y poco en la calle, que el tramo segundo y tercero para el uso doméstico también lo suben. Y se debería dar cuenta que igual que existen bonificaciones en el Ayuntamiento de Zaragoza, Huesca y Teruel, igual que existen bonificaciones también para los domicilios en Zaragoza, incluso para aquellos que están domiciliados, que están empadronados, aunque no sean familia, ustedes no bonifican a nadie y por eso hemos rechazado esta ley, porque no han tenido en cuenta ninguna de nuestras enmiendas, 7, pero que iban dirigidas a cuestiones sustanciales, que es a bajar un impuesto, pero ustedes están desconectados, porque en el mayor tiempo de inflación desde 1992, luz, energía, gasoil, todo, absolutamente todo, ustedes deciden que sigamos siendo los aragoneses los que más pagamos por un impuesto, en este caso de carácter medioambiental, cuando el recorrido debería ser al revés, eliminar impuestos especiales. Ese debería ser el recorrido si de verdad quieren que Aragón sea competitivo, porque seguimos siendo la 17ª comunidad autónoma, la 17ª en materia de competitividad fiscal. Nada más. Muchas gracias.